¿Sabías que una tragedia aérea hermanó a equipos de fútbol de dos continentes en un vínculo que perdura al cabo de casi 8 décadas? Si querés saber más, en este podcast te lo contamos. Los mundiales son grandes fiestas del fútbol internacional que cada 4 años reúnen a los fanáticos del fútbol en torno a la televisión y en torno al gran espectáculo de ver quién será el nuevo campeón del planeta. Y la historia de los mundiales es muy amplia, pero sabemos que los mundiales de 1934 y 1938 fueron ganados por la selección italiana. Claro, era un fútbol muy distinto del actual, el contexto además era complejo, era la Italia fascista, la Italia de Mussolini la que había conquistado esos títulos, pero sin duda en aquel entonces el fútbol italiano era hegemónico en Europa, allá en los años 30, aunque debemos señalar también que cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, en 1939, los mundiales se suspendieron, es decir, no hubo mundial ni en 1942 ni en 1946, pese a que la guerra había terminado en el 45, porque el continente europeo, en este último año 46, se estaba recuperando del conflicto. Decíamos entonces que el fútbol italiano era preponderante en los años 30 y dentro de Italia había un equipo que era, sin dudas, el mejor, que era el Torino, equipo de la ciudad de Turín, el rival de la Juventus. La Juve en aquel entonces no tenía la misma importancia en el fútbol italiano que tenía su vecino de la ciudad del norte de Italia. Por otra parte, entre 1943 y 1945 no hubo torneos en Italia por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y el último campeón había sido precisamente el Torino. La liga italiana se volvió a jugar a partir de 1945 tras la caída del fascismo y la finalización de la guerra, y nuevamente el equipo de Turín salió campeón, es decir, fue campeón en 1946, 1947, 48 y 49. Es decir que si sumamos a esos 4 títulos el que había obtenido antes de la suspensión por el conflicto, tendremos que ganó 5 scudettos, 5 campeonatos italianos consecutivos. Y además había sido subcampeón en 1939 y en el 42. Y su primer título había sido en 1928. Es decir, esta era la época del Torino. Y precisamente por ser el equipo campeón, era el que aportaba gran cantidad de jugadores a la selección italiana. Por ejemplo, el capitán del Torino, Valentino Mazzola, fue capitán de la selección de Italia. Era un delantero, símbolo del Torino pentacampeón. El arquero Valerio Bacigalupo también había sido convocado a la selección por sus actuaciones en el conjunto turinés. Otros jugadores de relieve del plantel que fueron llamados al seleccionado fueron Virgilio Maroso, que era un defensor, el mediocampista Eusebio Castigliano y los delanteros Emile Bongiorni y Guglielmo Gavetto. Esta situación, esta condición del Torino como principal equipo de la liga italiana, derivó en un viaje a Lisboa, la capital de Portugal, para jugar un amistoso contra el Benfica. En ese momento el Torino era el líder de la liga italiana y estaba por salir campeón y fue invitado a participar de este amistoso en mayo de 1949. Entonces el Torino disputó el partido y después del mismo, toda la delegación abordó un avión Fiat G12 de la empresa Avioline Italiane. El Fiat G12 era un avión trimotor. La nave despegó de Lisboa, hizo escala en Barcelona y finalmente retomó el vuelo rumbo a Turín. Y así ocurrió la tragedia. En el momento de la aproximación a la pista de aterrizaje había muy mal tiempo en la ciudad de Turín. El viento empujó al avión hacia la derecha, lo sacó del eje de la pista y se sospecha que una falla del altímetro pudo haber hecho creer a los pilotos que estaban a una altura mayor de la que realmente se encontraban. No podían ver bien, no tenían buena visibilidad y entonces la aeronave terminó impactando en la colina de Superga a pocos metros del aeropuerto, en el terraplén de una basílica que se encuentra allí. Solamente quedó intacta la cola del avión. Las 31 personas que iban a bordo murieron, entre ellos los 18 jugadores del equipo y el entrenador húngaro Egri Erstein, a los que se sumaron 2 integrantes del cuerpo técnico, 3 dirigentes, 3 periodistas y los 4 integrantes de la tripulación. Una verdadera tragedia. Toda Italia quedó consternada, la ciudad de Turín especialmente, y el funeral congregó a 500.000 de personas. Y entonces ocurrió algo que nos va a recordar una tragedia más cercana a la de el Chapecoense en la Copa Sudamericana de 2016. La Federación Italiana decidió darle el torneo por ganado al Torino
el torneo de 1949. Quedaban por jugarse 4 partidos y como el equipo había quedado diezmado por la tragedia, los rivales enfrentaban al Torino con juveniles como una muestra de caballerosidad, de respeto. Y claro, a partir de allí vino la debacle deportiva, tanto del Torino como de la selección italiana. En la siguiente liga el equipo terminó sexto. En las siguientes campañas terminó por debajo de mitad de tabla, descendió en 1959, volvió a primera en 1960 y recién en 1976 sumó su último título local, muchos años. Mientras tanto, la Juventus ganaba ligas, copas europeas, es decir, la Juventus se iba transformando en un equipo que dominaba el fútbol italiano. En cuanto a la selección italiana, también se vio afectada. Sin los jugadores que habían fallecido, se armó un plantel de menor jerarquía para el Mundial de Brasil, y defendiendo el título mundial cayeron 3-2 ante Suecia y le ganaban a Paraguay. No pudieron pasar a la segunda ronda, perdiendo de esa manera la preeminencia que Italia tenía. Y un detalle, el seleccionado viajó a Brasil en barco, no fuera cosa que hubiera otro accidente. Finalmente, un hecho solidario que marcó el vínculo entre un equipo argentino y el Torino. La solidaridad del fútbol se manifestó cuando River Plate de la Argentina se ofreció a jugar un partido en Italia a beneficio de los familiares de las víctimas del accidente. Esto fue apenas 3 semanas después de la pérdida del plantel del Torino, que fue el 4 de mayo de 1949. El 26 de mayo, River enfrentó a un combinado bautizado Torino Símbolo ante 60.000 espectadores en el actual Estadio Olímpico de Turín. El partido terminó 2-2. Fue la primera vez que jugó en Europa Alfredo Di Stéfano, que hizo uno de los goles de River. El otro lo marcó Ángel Amadeo Labruna. Y en el arco del equipo de Núñez estuvo otra gloria de todos los tiempos, el arquero Amadeo Carrizo. Este gesto solidario hizo que el vínculo de ambos clubes perdurara a través de, por ejemplo, las camisetas suplentes. River incorporó como vestimenta alternativa una casaca color bordó, que es la de Torino. Si observan partidos de River se darán cuenta que esto es así. Y en cuanto al Torino, empezó a utilizar como segunda camiseta una blanca con una banda color bordó que remeda, que semeja al diseño de la camiseta de River. En definitiva, fue una tragedia tremenda, una pérdida enorme para el fútbol. No fue la única, también tuvo una el Manchester United de 1958, el Club Alianza Lima en 1987 y por supuesto el que mencionábamos antes, el Chapecoense en 2016. Pero sin dudas abrió la puerta a gestos solidarios de esos que tantas veces nos encontramos que faltan en el deporte mundial. ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabes. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasarito y doy las gracias por haber escuchado una nueva edición de nuestro podcast de curiosidades. Te espero en una próxima edición. Chao. Gracias.